Plan de emergencia y contingencia, guía básica para la elaboración de un plan de emergencia y contingencia dentro de Colombia. El plan de emergencia y contingencias es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases, con el fin de mitigar y reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se representen en la organización. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, una introducción. La introducción señala la importancia y orientación del plan, el origen, los antecedentes, los objetivos, el significado que el plan tiene en el avance del campo respectivo y la aplicación. Además se mencionan los alcances, las limitaciones y la metodología empleada. Segundo, una justificación, que pretende precisar los aspectos que dieron lugar para la ejecución del plan, es decir, el porqué de la elaboración del plan. Se deben exponer los antecedentes, describir las necesidades y explicar los motivos para la elaboración del plan. Objetivos, general y específico. La organización debe especificar la finalidad de la elaboración del plan. En estos se establecen los lineamientos, la organización, los procedimientos y las acciones aplicables para la atención de emergencias a nivel interno de la organización. Alcance. Se debe definir la cobertura del plan de emergencia y contingencias de acuerdo con el Decreto 423 de 2006, artículo 18. El alcance de los planes puede ser el siguiente: distrital, local o institucional. Es importante que las organizaciones acuerden los mecanismos de integración con el sistema distrital de prevención y atención de emergencias, con el fin de dar una mejor respuesta frente a las emergencias. Información general. Primero, información básica de la organización. Las actividades que se desarrollan en la organización, descripción de la ocupación y las características de las instalaciones. Se debe describir la información general de la organización. Segundo, georreferenciación de la organización. Se debe contar con planos o mapas, los cuales sirven de referencia para hacer el diagnóstico general de amenazas, riesgos y vulnerabilidad a nivel interno como externo de la organización. Análisis de riesgo. En forma general, el análisis o evaluación de riesgos se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y o bienestar público. Asimismo, se deberá elaborar un plan de emergencia y contingencias que permita prevenir y mitigar riesgos, atender los eventos con la suficiente eficacia, minimizando los daños a la comunidad y al ambiente, y recuperarse en el menor tiempo posible. En una adecuada evaluación se debe considerar la naturaleza del riesgo, su facilidad de acceso o vía de contacto, las características del sector y o población expuesta, la posibilidad de que ocurra y la magnitud de exposición y sus consecuencias, para, de esta manera, definir medidas que minimicen los impactos que puedan generarse. Dentro de este análisis se deben identificar los peligros asociados con los riesgos mencionados, entendiendo a estos peligros como el potencial de causar daño. Esquema organizacional para la atención de emergencias. El esquema organizacional para las emergencias debe ser propio para cada organización y depende del análisis de riesgos y la información específica del escenario de riesgos, el número de las personas disponibles y la complejidad que la organización desee implementar. En el distrito se ha implementado la estructura organizacional dentro de la organización. Se estableció el sistema comando de incidentes como modelo organizacional. Este sistema de administración involucra acciones preventivas de preparación, de respuesta, recuperación y mitigación de las emergencias, así como el apoyo interinstitucional sin importar la clase, el tamaño o la magnitud de las mismas. Estructura organizacional SCI. En un SCI, una persona tiene a cargo un incidente y es quien orienta el despliegue del personal y los equipos. El SCI organiza al personal y las tareas de forma que la persona encargada no esté sobreocupada, facilita la comunicación, los reportes y el establecimiento de una cadena de comando dentro del personal. Procedimiento de coordinación según niveles de emergencia. En el caso de las organizaciones, es importante que cada una construya sus propios niveles de emergencias para el desarrollo de los procedimientos internos de respuesta que se definen en los planes de acción. De igual forma, la estructura organizacional para la atención y la administración de emergencias está directamente relacionada con los niveles de emergencias establecidos,
La estructura se amplía o se contrae según el nivel definido. A nivel distrital se define la clasificación de emergencias, la cual busca guiar la primera respuesta y facilitar la organización rápida de las entidades operativas del SDPAE, mediante una escala ascendente de 5 niveles de complejidad. Esta clasificación tiene como finalidad establecer la magnitud y complejidad de la emergencia en curso. Es de suma importancia que las organizaciones den a conocer su plan de emergencia y contingencias ante el Comité Local de Emergencias, del cual forman parte y prestar apoyo cuando éste lo requiera. Comités de ayuda mutua y plan de ayuda mutua. El Comité de Ayuda Mutua es un trabajo conjunto con organizaciones localizadas en la zona geográfica y con el respectivo Comité Local de Emergencias, el cual puede ser fortalecido mediante mecanismos de ayuda mutua. Lo importante de esta articulación es familiarizar a la organización con una estrategia que complemente su plan de emergencia y contingencia.